Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Bien, ya estamos de regreso para conversar en esta oportunidad con Felipe Mata. Felipe, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, bueno, ya te tuvimos en este anterior programa que me tocaba conducir la TAM 2050. Este programa busca profundizar en estas conversaciones que van marcando también la agenda. En tu caso, desde una organización dedicada, una empresa dedicada al tema de la inversión de riesgo, vamos a conversar en el segundo bloque de la contingencia que hoy se da en el mundo startup, pero preguntarte también tu visión en torno a cómo se ha ido moviendo también en general el ecosistema de startups, producto del tema que nos convoca hoy, que es que a propósito del alza de tasas y, y también obviamente la potencial restricción de inversión, básicamente muchas startups están recortando presupuestos, recortando también personal, de lo cual vamos a hablar en el segundo bloque. Pero quería que partiéramos conversando un poquito de contingencia y cómo es el ecosistema en general de emprendimiento en Chile a la luz de estos efectos que se están produciendo en la economía por alza de tasas y otros. Cuéntanos un poquito, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, tú lo dijiste, el escenario cambió y la razón por la que cambió a veces cuesta entenderla, pero tú lo dijiste, tiene que ver con el alza de tasa. Y uno se pregunta, ¿por qué con el alza, qué tiene que ver el alza de tasa, digamos? Si mi negocio sigue funcionando igual que antes, en algunos casos. Y la razón principal es bien simple, digamos, y es que los startups, al igual que cualquier otro proyecto, se evalúa como el valor presente de los flujos futuros. ¿Ah? Como nos enseñaron en primer ramo de finanzas. Y para evaluar esos flujos futuros hay que poner una tasa. Y si esa tasa sube, es muy alta, los flujos futuros hay que descontarlos mucho, por lo tanto, el valor de esos flujos es más bajo. Es bien simple esa ecuación. Y el caso de las startups se ve con mayor potencia eso, porque esencialmente los startups son una promesa de un flujo futuro muy lejano. Estamos hablando de que lo más habitual es que una startup no genera utilidades ni rentabilidad por muchos años, y con la promesa de que está ganando mercado y más tarde va a generar flujos muy altos. Y eso, bueno, es bastante evidente. Mientras más lejano es el tiempo en que queremos evaluar esto, cuando lo traes al presente es más barato. Entonces, la razón no es que haya cambiado necesariamente tu negocio. Lo que pasa es que tu negocio se descuenta a una tasa más alta, por lo tanto vale mucho menos. ¿Ah? Y eso hay que entenderlo, porque a veces uno dice, ¿qué tiene que ver la tasa de Estados Unidos? ¿Qué tiene que ver lo que está pasando lejos? Bueno, lo que tiene que ver es que la forma como se valora tu startup cambió. Ahora, eso no tiene nada que ver con que tu negocio sea mejor o peor. ¿Ah? No es que el mercado de un momento a otro se dio cuenta que tu negocio era muy malo. No, está evaluando lo mismo de tu negocio, pero lo está haciendo con una tasa distinta. Felipe, bueno, en el segundo bloque vamos a profundizar en esto, pero preguntarte también o pedir tu opinión respecto también de lo que vemos en los medios, que a pesar de lo que estamos comentando, hay buenas noticias igual. En este sentido, por ejemplo, revisando prensa, Levita Magnetics alista salida al mercado de Chile y Estados Unidos. Por otro lado, también revisábamos en el DF que despegar.com entra el negocio de arrendo de alojamiento. Es decir, de todas maneras, y ahí pedir tu opinión, vamos a ver cómo sigue desarrollándose el mundo o el ecosistema startup de igual forma, y probablemente esto no pare. Hay algunos que son más reticentes, otros que ven la oportunidad de que el mercado se ajuste y se haga más eficiente ese ecosistema.
¿cómo lo ves respecto de la actualidad, de cómo startups como las que te mencioné van a seguir, probablemente las que tú mismo te toca ver en tu portafolio van a continuar creciendo a pesar del contexto, ¿no? No, de todas maneras. De hecho, creo que este programa le habíamos puesto algo así como startups en dificultad o tiempos difíciles para los startups, algo así. Así es. Y yo lo pondría con signo de interrogación. O sea, ¿estos son realmente tiempos difíciles para las startups? Y la pregunta es, depende. O sea, depende de cómo estás construido. O sea, está claro que el escenario cambió, pero justamente las startups ahora lo que deberían hacer es lo que mejor saben hacer, que es adaptarse. Y ahí, si me preguntas a mí, en ese escenario, ¿quién está mejor posicionado para adaptarse? Son los startups, no las grandes empresas. Eso es lo primero. Y lo que pasa es que yo creo que cambia también un poquito el escenario de qué cosas son más relevantes, qué cosas toman relevancia. O sea, en el mundo de los startups yo creo que pasa parecido a lo que pasa en el mundo de las personas. Uno podría decir que hay como una pirámide de Maslow de los problemas de la gente o los problemas de las empresas. Entonces, si lo que tú estás solucionando era un problema un poquito sofisticado, un poquito ahorrarle tiempo a las personas o cosas no tan tangibles, a lo mejor tu solución no va a ser tan apetecida en el mercado como si tu propósito hubiera sido, no sé, hacer que las empresas o las personas ahorren costos, que sean más eficientes, que puedan conseguir financiamiento. Entonces, hay escenarios en los cuales hoy día es muy buen momento para algunas startups. Entonces, y nuevamente lo que decía, el que baje el precio de tu startup cuando tú estás pensando que la vas a vender en 7 años más, es una cosa que debería ser un poco irrelevante para ti. Además, estos van a ser tiempos en los cuales, a lo mejor, si tú estás bien afirmado, digamos, y podemos hablar de eso, vas a tener, por ejemplo, costos de adquisición mucho más bajos. Entonces, no quiere decir que sean malos tiempos para construir una startup. Lo único que sucede es que hoy día no es fácil conseguir capital para los startups y el precio de los startups no es el mismo que había antes. Pero probablemente este sea el mejor momento para construir soluciones innovadoras, digamos. No sé si me explico. Sí, no, de todas formas, y ahí tomando la contingencia también, ¿cómo ves la contingencia local e internacional? Fuera de Chile, ¿qué te toca ver, qué te toca conocer respecto de lo que está pasando también en otros ecosistemas de startups y otros ecosistemas de inversión de riesgo? Más o menos se repite la dinámica que estamos viendo acá, es más fuerte. ¿Cómo lo ves afuera? Claro. Nosotros somos a veces un espejo de lo que pasa afuera. Y lo que está pasando afuera es que como se acabó el dinero fácil, por así decirlo, o se va a acabar, no es que, o va a disminuir, no dramaticemos tanto tampoco. Aquellas startups cuyo modelo de crecimiento estaba basado en quemar capital a costa de buenos indicadores, o incluso a pesar de buenos indicadores, de malos indicadores, esas startups la van a tener complicada. Ahora, al revés, si es que tu startup tenía un modelo de crecimiento basado en margen bruto interesante, en buenas métricas del negocio, tal vez este es además un muy buen momento para conseguir capital de aquellos fondos que tienen un poquito esas lógicas. Alguien decía, creo que son inversionistas tipo Warren Buffett, no sé quién, cuando baja la marea, ahí te das cuenta realmente quiénes están desnudos. ¿Ah? Un poquito pasa un poco con las startups. O sea, cuando la capacidad de financiarse muy barato baja, te das cuenta realmente cuáles eran los modelos de negocio que eran mucho más eficientes o cuáles eran los que en realidad eran un poquito chifladuras
y no tenía mucha lógica. ¿Ah? Entonces yo creo que este es un muy buen momento también para descartar la paja del trigo, digamos. Y ahí, Felipe, también comentarte, o más bien preguntarte tu opinión para que comentemos en torno a esto de la reforma tributaria. Escuchaba ya algunas personas que ven con buen ojo que la reducción en el impuesto a empresas va a permitir o debería permitir que esas empresas puedan invertir en I+D. Hay un incentivo ahí. ¿Ves que esto tenga efecto real o todavía va a ser tibio la incorporación o los esfuerzos de las corporaciones en invertir en I+D, eventualmente invertir en startups el día de mañana? Yo creo que es una buena señal. Creo que espero que la aprovechemos bien. Yo creo que es un incentivo evidente a mejorar la tasa de innovación que hay en Chile, que es muy baja. Yo creo que a mí me encantó esa jugada, la verdad, de la propuesta de reforma tributaria. Pero está por verse si es que realmente las empresas la ocupan bien, se hacen trampa o no, o sea, pasar gato por liebre y pasar innovación, no innovación por innovación, me imagino que no debe ser tan difícil, no lo sé, pero si se aprovecha bien, creo que es una oportunidad para las startups que proveen de esa innovación a las empresas, puedan ser, ya sea porque las empresas gastaron en servicios de las startups y les salió, comillas, gratis. Eso es un incentivo súper grande. Entonces, no, está por verse, pero me parece súper buena la señal que está dando el ministro. Creo que y no es la única señal. La otra señal que está dando Marcel, porque no sé si tú sabes que los fondos de inversión privados no tributan en primera categoría. Y eso es una exención que quieren eliminar. No sé qué va a pasar en el Congreso al final, si va a prosperar eso o no, pero al menos la señal es interesante porque eso es exceptuando aquellos fondos que se dediquen a invertir en venture capital. Entonces, de alguna forma está dando la señal también el Estado o el gobierno hoy día de que esto es algo que importa y que queremos que las empresas, queremos que haya startups y queremos que esas startups sean apoyadas por fondos. Bueno, comúnmente se suele sostener el argumento de que fuera Chile la inversión en I+D, en startups, suele ser 2/3 provenientes del mundo privado, 1/3 del público. En Chile es al revés, y esto podría ir en ese camino. Siendo generoso. Claro, y a tu juicio en esa línea, ¿cómo además de este cambio tributario, cómo más, o de qué otras formas puedes incentivar que más privados se metan en este cuento comparativamente con el aporte público? ¿Se metan cómo? ¿Se metan como inversionistas, dices tú? Claro, inversionistas privados, digamos, invertir en estas cosas. Mira, siendo bien honesto, hoy día también va a haber un descreme, creo yo, de eso. El año pasado, o el 2020, hubo un poquito un descubrir de una nueva clase de activos que mostró señales de que había mucho valor. Y eso hizo que algunos inversionistas se metieran un poquito por moda. O por descubrir o por aprender, tampoco mirarlo tan duramente. Y bueno, hoy día esa moda, de alguna forma, hay que hacerle un poquito doble clic, en el sentido de que hoy día no es tan evidente como antes de que esta era una clase de activo tan buena. Yo estoy convencido que sí, pero tan convencido como hace un año o hace dos. Entonces, hoy día puede ser que haya una retirada de inversionistas que diga, ya, sabes que esta cuestión de las startups, no sé si la entiendo tanto y más encima hoy día como que no va creciendo tanto, se pueden asustar, digamos. Aquellos que lo están haciendo por un convencimiento más profundo o con una estrategia más
de largo plazo, van a seguir haciéndolo. Pero aquellos que entraron un poquito para probar, este es un momento a lo mejor no muy atractivo para probar, creo yo. Ahora, lo que no quiere decir que no sea un momento muy atractivo para invertir. Yo creo que sí. Creo que es un muy buen momento para invertir. Pero de alguna forma, creo que van a venir señales en Chile y fuera de Chile, en el mercado, en que algunos van a decir, esta cuestión no era tirar y abrazarse, como dicen, sino que hay que hacerlo bien, y hay que hacerlo de forma ordenada, y hay que hacerlo de forma metódica y todo eso. Entonces, yo creo que nuevamente va a pasar un poco lo mismo. O sea, cuando baja la marea, como que vamos más a las raíces, de lo que realmente hay de fondo. El otro tema que te quería preguntar en torno a este tema, obviamente, de ecosistema, de startup, de inversión. Paul Graham y otros expertos en general atribuyen el surgimiento de hubs de emprendimiento e innovación a la atracción de capital financiero y capital humano. Startup Chile fue una prueba de ello, trató de traer y de hacer que desde aquí nacieran emprendimientos fundados por extranjeros. Está obviamente llegando más líquido a nuevos emprendedores, pero al parecer sigue siendo o estando centralizado, ¿cierto? En Santiago, principalmente en región metropolitana. Startup Chile trató de hacer algunos intentos de sacar a emprendedores de Startup Chile de Santiago e incentivarlos a que se fueran a regiones. ¿Ves tú, o tiene sentido más bien, que se descentralice ese hub, por así llamarlo, de la región metropolitana a otras regiones? ¿Cómo lo ves a nivel de la geografía en donde se posicionan los emprendedores a operar? Sí, mi opinión es que tiene sentido. Yo cuando, esto creo que lo hablamos algo de esto la vez que pasada que conversamos, pero cuando estuve en California hace ya 7 años, yo lo que trataba de convencer a los inversionistas gringos era de que en Chile había el mismo talento que en Estados Unidos, porque el talento, como decimos, se distribuye de forma uniforme en la población mundial, y que los precios las oportunidades eran tan radicalmente distintos en California que en Chile, que lo que teníamos que hacer era venir a invertir en startups chilenas que valían menos, tenían el mismo talento y tenían la misma capacidad de desplegarse. Eso, por supuesto, no fui capaz de convencer a nadie de esa loca tesis, digamos, pero los que lo hicieron, no porque yo los haya convencido, sino que porque se convencieron por otro lado, bueno, tuvieron su fruto. Y los fondos que se metieron en Latinoamérica primero han hecho muy buenos negocios. Entonces, lo mismo aplica para nosotros. O sea, la misma crítica que yo le hacía a los inversionistas de California, de que miraban 12 millas a la redonda y nada más, y que la única forma de levantar plata con fondos gringos era ir en torno de esas 12 millas. Bueno, lo mismo aplica para nosotros. Nosotros también tenemos una mirada centralista dentro de nuestra isla, digamos. Y los que sean capaces de mirar el valor que hay fuera de Santiago, hay hubs interesantes. En Valdivia hay cosas choras, en Concepción hay cosas interesantes, en Temuco, en el norte también hay hubs interesantes. Entonces, el que sea capaz de mirar eso, yo creo que va a tener su retribución. Lo que pasa es que probablemente no es tan fácil mirarlo. Hoy día más fácil que antes, por la misma razón de que los fondos gringos empezaron a venir para acá, en general es porque la reunión empezaba a ser por Zoom, para hacerlo de forma súper sencilla. Antes tenía que tener una reunión presencial con el VC de Menlo Park, ¿te fijas? Ahora eso se abrió, y se abrió también para Chile. Entonces, me parece de todo sentido que eso hay que descentralizar eso también. Felipe, te quiero invitar a una breve pausa. Vamos al regreso a profundizar en el contexto y cómo las startups se están adaptando justamente a él.
y en tu visión particular siendo un inversor de riesgo. Así que vamos a una breve pausa y ya estamos con Felipe Mata. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com.